Bienvenidos a Tu Médico en Vivo, el programa del Centro Clínico San Cristóbal y de la Sociedad Médica con información de salud para la comunidad. Contentos por la recepción que hemos tenido en esta nueva fase en TRT, luego de 2 años y 120 live a través de la plataforma de Instagram. Hoy tendremos como invitadas a la doctora Eileen Camargo. Ella es médico reumatólogo y algólogo del servicio de la unidad de reumatología del Hospital Central de San Cristóbal. Y a la doctora Francis Chacón, también internista y reumatólogo de la unidad del Hospital Central de San Cristóbal. Con ellas hablaremos acerca del dolor en las articulaciones. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Gracias por la invitación, de verdad que sí. Bien. La palabra reuma, pues muchos lo conocen de manera coloquial, pero fue utilizada por primera vez por el médico Celio Aurelio. Era un médico de la escuela de Hipócrates y él decía que había reuma cuando había un flujo patológico de los humores del cuerpo. Anteriormente y en esa época la medicina consideraba que el cuerpo estaba formado por 4 humores. Uno era la sangre, otra era la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Entonces, pues se ha ido de manera coloquial, las personas para algunas dolencias como los dolores articulares la llaman reuma. Entonces, doctora Eileen, ¿qué es el reuma y qué es un reumatólogo? Sí. Bueno, gracias por la invitación y bueno, augurando de mucho éxito en esta nueva etapa de información del centro clínico y con la sociedad médica. Pues reuma no es un término, no existe, es un término muy coloquial. Ya Galeno, 2 siglos después de Cristo, introdujo el término reus, que significaba fluido, y era un fluido que ellos decían que tenía que ver con esos 4 humores, que era un fluido que iba desde el cerebro hacia la articulación, y ese fluido era el que producía dolor. Y en la gota, ese fluido iba como un goteo, y eso era lo que producía la gota. Pero clínicamente, o sea, un término médico no es. En reumatología existen más de 200 patologías de problemas reumáticos, no es uno solo. Cuando una persona se refiere al reuma, generaliza, y hay muchas patologías, y no es solamente reuma. O sea, en la reumatología se encarga de muchas enfermedades. Muchas enfermedades. El reumatólogo, pues, la reumatología es una especialidad, es como una rama de ese tronco que es la medicina interna, y que se encarga de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades del aparato musculoesquelético y enfermedades de tipo inmunológico. Enfermedades musculoesqueléticas como son problemas óseos. Tenemos una imagen para mostrar más o menos algunas de las enfermedades o patologías que puede ver la reumatología. Continúe, doctora. Entonces, dentro de las enfermedades musculoesqueléticas están problemas óseos, problemas articulares o extraarticulares, como son problemas de ligamentos, de tendones, y problemas inmunológicos como son la colagenopatía. Allí se ve el lupus, esclerodermia, artritis, espondiloartropatías, dermatomiositis, artropatías asociadas con psoriasis, la gota, de la cual la doctora Francia hablará más adelante. Y pues eso es una gama muy amplia de enfermedades que por supuesto que producen dolor, que es el tema claro, la gran mayoría de esas enfermedades pues precisamente hacen la afección es la articulación, producen dolor, y quizás la artritis reumatoidea es como su exponente, lo más predominante en las enfermedades reumáticas, y afecta la articulación. ¿Y cómo afecta la artritis reumatoidea, doctora Francis, las articulaciones? Bien, primero que nada, la artritis reumatoide es una enfermedad reumática, autoinmune y sistémica. ¿Por qué? Autoinmune porque está involucrado el sistema inmunitario. El sistema inmunitario, ¿qué es? Para decirlo en forma más coloquial y que se entienda, es como equipo de soldados, como nuestra defensa en el organismo, ¿verdad? Ese sistema inmune regularmente nos defiende de las agresiones, de los virus, de las infecciones, de los hongos, de los parásitos, pero que en las enfermedades reumáticas hay un error.
ellas, en vez de esas células que deberían atacar a nuestros agresores, atacan a nuestras propias articulaciones. Y esto va a causar o va a desencadenar un desequilibrio entre las células y las sustancias que son relacionadas a la inflamación y la antiinflamación. En la articulación, ¿qué es? La articulación simplemente es la unión entre dos huesos. Sí, ¿Sí? Es la unión entre dos huesos, es como la bisagra de las puertas, ¿verdad? Es lo que nos permite el movimiento. Esa articulación está formada por los extremos óseos y esos extremos óseos tienen lo que se dice el cartílago articular que recubre ese cartílago que nos va a hacer junto con el líquido sinovial permitir el movimiento entre ambas estructuras y que no haya daño en esas estructuras óseas. Pero ese cartílago, como ustedes lo ven allí, él no tiene flujo sanguíneo directo, él es avascular y necesita nutrientes para mantenerse en forma adecuada. Para eso existe la membrana sinovial. Esa membrana sinovial que recubre toda la cavidad articular, nutre el cartílago y las estructuras óseas. En la artritis, ¿qué pasa? Estas células que atacan a nuestra articulación van produciendo... Esas cositas verdes que se ven allí. Esas cositas, esas sustancias que son las citocinas y algunas células inflamatorias, ellas van a ocasionar daño, inflamación en esa membrana sinovial que con el tiempo van permitiendo que como que quede desnuda el hueso y se forman huecos en el hueso y se va adelgazando el cartílago. Ese cartílago al estar adelgazado, pues entonces ya va a permitir un roce entre hueso y hueso y es lo que ocasiona daño y destrucción articular. Entonces, de esta manera más o menos es que la artritis va dañando la articulación. Y esa enfermedad, como es inmunológica, ¿tiene alguna predisposición genética? Sí, por supuesto. Existe heredabilidad entre las enfermedades reumáticas y eso está bien conocido. Hay muchos estudios de grupos de familias que se han investigado para ver por qué hay una agregación o una coagregación de individuos en la misma familia que presentan inclusive diferentes enfermedades reumáticas. Es así que de repente tenemos casos, yo tengo pacientes que de repente son madres con esclerodermia y tienen hijas con lupus. En la artritis reumatoidea también se ha visto esa heredabilidad, o sea, es predominantemente o afecta más a los parientes en primer grado. ¿Esto qué quiere decir? De padres a hijos. Esta heredabilidad se va perdiendo a medida que se va distanciando como esa rama familiar. Por ejemplo, los pacientes, los familiares de segundo grado, de tercer grado, por ejemplo, los hermanos, los tíos, los bisabuelos, los bisnietos, ya se va perdiendo esa capacidad de herencia. Pero cuando son de padre a hijo es importante. Por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, se dice que tiene un padre o una madre que tiene artritis reumatoide, su hijo tiene la probabilidad 5 veces mayor de padecer una enfermedad reumática o de artritis, más que si fuese una persona que no tiene ninguna enfermedad reumática. Por ejemplo, en el caso del lupus, hasta 3 veces mayor predisposición para tener una enfermedad reumática, en el Sjögren 2 veces y así sucesivamente, ¿no? ¿A qué se debe? Se debe justamente porque las enfermedades reumáticas comparten algunos genes. Se dice que comparten entre los diferentes tipos de enfermedades reumáticas hasta un 69% de locus. ¿Qué dicen los locus? Los locus es un sitio fijo en el cromosoma donde hay una expresión de esos genes. Entonces es por esto que inclusive un individuo puede tener más de una enfermedad reumática, ¿sí? Pasa a veces con los pacientes que de repente visitan a la doctora Ailén y la doctora Ailén le dice que tienen artritis y vienen conmigo y yo le digo, es que también tienes Sjögren, pero bueno, la doctora me dijo que tenía artritis y yo le decía, sí, tienes ambas enfermedades, ¿verdad? Tienes artritis y tienes Sjögren porque comparten genes que afectan o que se expresan la misma enfermedad. Así, bueno, es muy variado este enfoque. Y bueno, como la doctora pues habló de esa heredabilidad que tienen o presentan estas enfermedades, en el próximo segmento hablaremos acerca de si es frecuente que estas enfermedades se presenten en niños y en adolescentes. Volvemos de luego de los comerciales al segundo segmento de Tu Médico en Vivo.